Buenos días, análisis del 28 de septiembre de 2023 con Volume Profile Price Action Action Theory, vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Vamos a comenzar ya con Dow Jones. Ayer jornada muy interesante en general en los tres grandes índices y vamos a ver por qué ayer teníamos un gran objetivo bajista que era este VPOC semanal, Naked VPOC semanal, que además nos cumplía simetrías varias, y efectivamente marcamos este gran objetivo, tocó y rechazó. ¿Hasta dónde? Bueno, pues en un principio ha rechazado hasta estas zonas de price action que fueron tan importantes en su momento y es donde ahora el precio está descansando ahora mismo. Bien, ¿cuáles son los objetivos para hoy? Bien, en primer lugar vamos a hablar de los objetivos bajistas. Evidentemente los mínimos de ayer van a ser un punto importante y para mí el siguiente gran punto sería el soporte de resistencia anual teórico y el precio de apertura anual 33.886 aproximadamente, que es una zona donde tenemos un gran volumen de negociación. Así que vamos a marcar esta zona como gran objetivo bajista. Y tenemos en un principio, esto ya lo tenemos solucionado. Es verdad que si a partir de aquí, si no superáramos este punto de los 33.884 y empezamos una caída ya directamente, podríamos trazar el retroceso de Fibo y nos podría llevar a los 33.337. Lo vamos a dejar marcado. Y vamos a ver lo que son objetivos alcistas. Bien, pues objetivos alcistas, estamos justos en el VPOC semanal de la semana, el parcial, nos queda hoy jornada jueves y viernes, y lo que nos vamos a fijar simplemente van a ser en los puntos de volumen más relevantes. En primer lugar, este el máximo que hizo ayer, aquí hay una zona de acumulación de volumen muy interesante, los 33.978, 33.990, todo este pequeño rango, vamos a ponerlo como primer objetivo alcista. Y segundo gran objetivo alcista, los 34.039, zona de price action donde rechazó dos veces. En tercer lugar, value area high de la semana, 34.160. Vamos a dejarlo aquí y con este tenemos Dow Jones. Vamos a ver S&P. Partíamos ayer de un gráfico de largo plazo donde teníamos la posibilidad de el gap que ya se había cubierto con la bajada del lunes, pero hablábamos de un punto muy importante que era este Naked VPOC semanal. Realmente es toda esta zona de volumen. Hablábamos también que el rango 4.318 a 4.272 es una zona muy importante y así ha sido. Si nos vamos ya a nuestro gráfico para ver qué podemos hacer intradía, marcamos con mucha fuerza este soporte de resistencia anual teórico junto al VPOC semanal, que ya decimos que es realmente una zona de volumen bastante, si nos fijamos en este VPOC semanal, es una zona con una densidad muy parecida, con varios nodos de picos de volumen que eran candidatos a ser VPOC semanal, finalmente era el inferior. Esto puede ser tomado como zona de liquidez para comenzar un comienzo alcista, pero mucho cuidado, no vaya a ser que devore toda esta liquidez y se vaya mucho más abajo. Entonces vamos a ver cuál es nuestro planteamiento para hoy. En primer lugar, el primer gran objetivo bajista vamos a dejarlo en los mínimos de ayer, incluso un poquito más abajo, en la zona de mínimos de price action realmente. Vamos a dibujarlo, que sería ni más ni menos que todo esto. Apuraríamos un poquito más. Más o menos, ¿no? Justo por debajo del VPOC semanal. Toda esta zona puede ser una zona de captación de liquidez y mucho cuidado si la rompe, porque luego nuestro siguiente gran objetivo sería este primer, bueno, un Naked VPOC diario, un nodo de volumen muy pequeño, pero realmente nuestro gran objetivo, tendríamos ya que empezar a hablar de toda esta zona, ni más ni menos.
un VPOC semanal. Aquí podemos respetar este pequeño nodo de volumen. Bueno, fue un pequeño objetivo en su momento. Pues vamos a dejarlo aquí. Pero vaya, si se come toda esta zona de lo que había sido una reacumulación para seguir subiendo, nuestro gran objetivo tendríamos que hablar de la zona 4190, ¿vale? Es decir, los objetivos bajistas ya los tenemos. Es verdad, aquí vamos a hacer como en el caso de Dow Jones. Si no puede con esta zona que tenemos aquí, con este pico máximo que tuvimos al final de la tarde, vamos a ver también esta posibilidad, que no es otra que irnos a los 4.247. Aquí hay que tener en cuenta que está dibujando, lo que pasa es que hasta que no tengamos la apertura americana, hasta que no haya terminado el jueves, no podemos ver el perfil de volumen, pero si estuviera el perfil de volumen en este momento, terminara aquí al final del día, pues mucho cuidado, porque la proyección, lo que es la subasta de esta semana, nos podría llevar a esta zona que curiosamente nos coincide, los 4.247. Bueno, esto es un tema parcial, lo vamos a dejar aquí dibujado por si acaso. Y bueno, los objetivos bajistas los tenemos. Objetivos alcistas, evidentemente máximos de ayer. Máximos de ayer es primer objetivo alcista, y segundo gran objetivo alcista para mí es, además de esta zona de price action que tenemos dibujada aquí, incluso podríamos extenderla un poquito más ahora que tenemos estas dos plumas, estas dos plumas que hemos hecho aquí, esta y esta, bueno, sobre todo esta. Si rompiéramos esta zona, gran objetivo, soporte o resistencia anual teórico, con permiso de este pequeño nodo de volumen en 4.370. Muy bien, nos vamos a Nasdaq. Nasdaq también tenemos un gran objetivo, VPOC semanal, lo teníamos marcado aquí. Este sí que lo tocamos ayer perfectamente, y se nos abre la posibilidad de ir a la siguiente zona, que sería un soporte o resistencia anual teórico 14.462. Vamos a dejarlo aquí marcado, pero vamos a seguir respetando, al ser VPOC semanal, vamos a seguir teniendo como gran objetivo bajista para hoy volver al menos a estos mínimos que teníamos, los mínimos de ayer, lo que fue objetivo que se cumplió perfectamente. Teníamos un pequeño VPOC, pero bueno, ocurre como en S&P, que tenemos una zona de densidad interesante. Bien, una vez aquí que ya tenemos los objetivos bajistas, vamos a ver los alcistas. Estamos encima, estamos justo en esta zona de price action. Siguiente nodo interesante de volumen, lo que es el value area high de la semana, 14.851, y después, como teníamos, bueno, son objetivos que marcamos ayer, como cayó, los objetivos alcistas siguen absolutamente idénticos. A reseñar esta gran zona, aquí tenemos un VPOC semanal antiguo, vamos a dejarlo, por tomar una referencia, vamos a tomar esta, un antiguo VPOC semanal, que puede ser una zona muy interesante justo por debajo de un soporte de resistencia anual teórico 15.017. Esta zona en la que hablamos de VPOC semanal, más o menos en 14.978, 14.980. Bien, vámonos al petróleo. Ayer en el petróleo hablábamos de que aquí teníamos una formación de cuña, que la ruptura de cuña nos podría llevar en un principio, sobre todo a este soporte al 93.74, teníamos que era vamos a volver un segundito, este VPOC mensual, 93.74, aquí no se ve, bueno, vamos a ver si lo podemos ver un poquito bien, que ya sabemos que los VPOCs mensuales no hay que ir al tick, pero vamos, como lo teníamos como referencia, el 93.74 que era aproximadamente 75. Bien, la cuestión, que hablábamos de los grandes objetivos, esta zona de VPOC mensual, y luego la proyección de retroceso FIBO a 95.04. Bueno, pues aquí en la sesión asiática lo hemos tocado al tick prácticamente, Así que ahora ya sí que está muy complicada la cosa, porque si queremos ver objetivos alcistas vamos a tener que irnos otra vez a este gráfico de largo plazo a ver qué tenemos. Bueno, pues aquí lo que tenemos es que nuestra siguiente gran zona de price action aquí, esta es una zona crítica. ¿Por qué? Es verdad que es una banda muy ancha que recorre desde los 95.14 hasta los 93.11. Pluma, 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 pluma,
aquí pluma, pluma, aquí en sentido bajista, pluma, pluma. Es decir, esta zona es absolutamente crítica. Comenzaría aquí donde tuvimos las plumas y terminaríamos en este antiguo VPOC mensual. Zona de posible toma de liquidez. Más aún cuando aquí tenemos los que se dedican a Smart Money y todos estos asuntos. Aquí tenemos un bloque cuya en la zona superior, si vamos al 50% de la última vela alcista antes de la gran caída, bueno, pues esto también es una zona de liquidez. Ya para más, para terminar de solucionarlo, aquí tenemos un antiguo VPOC mensual 96,30. Va a ser nuestro objetivo, 96,30. Vamos a pasar ya al gráfico de siempre y vemos 96,30, lo vamos a dejar marcado. Yo por ahora no me atrevo a dar más objetivos, que ya está bien de todas formas. 96,30 está, ahora cuando pasamos a estos gráficos ya vemos que está relativamente alejado, sobre todo después de esta subida tan importante. Ya ha hecho la proyección de retroceso, así que mucho cuidado porque puede ocurrir de todo. Bien, ¿cuáles son los objetivos bajistas? Pues objetivos bajistas evidentemente va a ser esto, que era un VPOC mensual, curiosamente se dedicó a acumular volumen en toda esta zona. Hablamos de los 93,74, pues efectivamente aquí se ha acumulado volumen. Vamos a robar esta pequeña elipse que tenemos para marcar nuestro gran objetivo bajista para hoy, 93,66, 93,70, este pequeño rango. En caso de caer, tenemos ya diferentes nodos de volumen interesantes. Aquí tenemos uno pequeño, 92,94, otro que sí que sería una zona ya, esto sería una zona de price action porque fue un punto donde rechazó para bajar con relativa fuerza, pero yo creo que ya nuestro gran objetivo debería irse a, por lo menos a este nodo de volumen, a esta zona superior, a esta zona de price action que ya tenemos aquí marcada. Vamos a extenderlo un poco, vamos a tomar este punto donde hubo un rechazo, punto con rechazo, punto donde subió, tocó y se impulsó, es decir, 91,33 a 90,91, zona interesante. Si la atraviesa, ya tenemos un gran motivo, el VPOC semanal provisional 90,45, supondría una bajada de 5 dólares, que es muchísimo, pero claro, hemos conseguido objetivos y a ver qué ocurre ahora, ¿vale? Es decir, el petróleo se ha comportado de forma muy noble. Vámonos al oro. Pues el oro, ojo, que aquí hemos roto esta zona que era tan importante, ¿verdad? Estos nodos de volumen tan fuertes. Aquí tenemos una zona de bajo volumen y en la zona de bajo volumen el precio se suele desplazar rápido. De hecho, hemos visto como cuando ha superado esta zona el VPOC semanal, la caída fue muy rápida. Mucho cuidado porque se abre la posibilidad de bajar en primer lugar hasta los 1881 y después hasta otro gran nodo de volumen, 1854, ¿vale? Vamos a recordar 1881, 1844, para dejarlos aquí marcados. 1881, ¿vale? Y hemos dicho, creo que 1844, esta zona de volumen aquí, ¿no? 1853, 1845, bueno. Vamos a marcarlo como un rectángulo, 1800. Más o menos esta zona. ¿Vale? Nuestro gran nodo de volumen. Bien, estos son los objetivos bajistas. ¿Cuáles son los objetivos alcistas? Bien, también podemos ver otra cosa, la proyección de este retroceso FIBO, ya que venimos de una caída. Tenemos dos grandes proyecciones. Vale, vamos a quitar esto que ya molesta un montón. Vamos a tomar la más exagerada. Esta proyección nos lleva todavía más bajo, a 1834,40.
Así que vamos a dejarlo ahí. Aquí tenemos otra pequeña proyección, otro objetivo intermedio, pero vamos, teniendo esta gran proyección, está un poco que sobra, ¿no? Pero vale, vamos a dejarlo aquí porque siempre son puntos interesantes. Objetivos alcistas. Pues vamos a ir mirando simplemente nodos de volumen y zonas de price action interesantes. En primer lugar, esta zona que había sido un mínimo muy fuerte, vamos a dejarla, vamos a extender esta zona y lo vamos a dejar como zona de price action interesante. Además nos coincide prácticamente en estas zonas de volumen, en estos pequeños nodos un tanto dispersos. Segundo lugar, segunda zona de price action y gran objetivo, soporte resistencia anual teórico y VPOC semanal provisional. Eso sí, no tiene un pico de volumen muy fuerte y mucho cuidado, no nos quedemos aquí jueves y viernes acumulando por debajo, porque si acumula por debajo y hace un buen nodo de volumen, nos pondría en predisposición de intentar el asalto a zonas inferiores de forma rápida. Así que yo creo que con los 1907, 1919, 1923 tenemos más que suficiente. Y ya por último nos vamos a DAX. DAX, otro activo que ha funcionado muy bien, el objetivo se cumplió perfectamente. Estamos ya, cuidado que estamos por debajo de toda esta zona de volumen, mucho cuidado, que ya el siguiente asalto lo tenemos en este nodo de volumen, este VPOC semanal, que además fue zona de price action interesante. Toda esta zona es un gran objetivo bajista y lo tenemos relativamente cerca con nuestro máximo exponente en el VPOC 15.174, un antiguo VPOC semanal. La proyección de este retroceso de FIBO nos da un poquito más abajo, esta zona de price action, bueno, por los 15.138 lo marcamos con una gran elipse como gran objetivo bajista. Vamos a estar muy atentos. Primer objetivo, evidentemente, va a ser el mínimo de ayer, las zonas de 15.265. Aquí hay que ver que nos vamos a fijar que mucho cuidado con la subasta de toda esta zona. La subasta de la zona de ayer ya la dimos, bueno, de la semana anterior, perdón, la dimos de forma sobrada. Todo esto culminada. La tenemos ya culminada. Y mucho cuidado con la de esta misma semana. Como no supere esta zona y como mucho se dedica a acumular aquí, en la zona de VPOC semanal provisional 15.393, nos ponemos a tiro de intentar completar la subasta por debajo. Y esto ya nos llevaría a estos grandes objetivos que hemos dicho, la zona 15.131. Aquí sabemos que la subasta es con que llegue con esta zona, con que haga una distribución normal, gaussiana, puesta de lado, vamos, pero típica representación es así, una curva. Bueno, pues la forma de D, para conseguir esta forma de D, conseguiríamos nuestros objetivos. Bien, estos son los objetivos bajistas. Objetivos alcistas, en primer lugar para mí, yo me iría a este VPOC diario, Naked VPOC diario, y VWAP semanal un poquito más arriba, 15.455. Si supera, a por esta zona de price action 15.519. ¿De acuerdo? Como el VWAP es móvil, se va a ir moviendo respecto a la cotización del día, ya veremos cómo termina, que luego al final, si hoy por ejemplo hiciera un día muy plano, lo normal es que se acercara y más o menos tiende a coincidir VPOC semanal con zona de VWAP aproximadamente. O sea, como viene desde una caída, está un poquito por encima. Y ya está, esto es todo por hoy. Ayer los análisis salieron bastante, los objetivos se cumplieron de una forma muy fiel, a ver en todos los activos sin excepción, a ver qué pasa hoy. Así que mucha suerte, saludos y hasta mañana.